Vamos a suspender nuestro diálogo porque ya está con Continuamos. nosotros nuestro primer invitado. Se trata del doctor Mauricio Gándara Gallegos. Él antes fue ministro de gobierno, destacado internacionalista, jurisconsulto. Él es columnista de diario El Universo. Antes fue legislador, embajador, secretario de la administración, ministro y coordinador del Grupo por la Dignidad y la Soberanía, etcétera. Yo permanentemente lo leo, me gusta leer al doctor Gándara, porque él es una persona que es bien rigurosa, ¿verdad? Y además pues muy experimentada, desde hace muchísimo tiempo conoce, ha tocado la realidad política del Ecuador y cada vez que escribe uno dice, algo aprendo de él y he aprendido siempre de él, uno como periodista que regularmente hace entrevistas. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Nos saluda aquí el periodista Alcides Montilla con nuestra compañera, la ingeniera Noemí Ceballos. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Don Alcides, de vez en cuando nos vemos y después de, bueno, y tantos años que nos conocemos. Claro que sí, doctor. Oiga, doctor, Y lo mismo a miramos, la señorita, Muy le buenos claro. saludo días. con Un gran gusto. agrado y respeto. A ver, lo escucho, doctor. ¿Cuál es la temperatura política actualmente? ¿Cómo la ve usted? Y mire, siempre digo como periodista que este es un país donde todos los días hay noticias. Ayer destituyen a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y lo primero que dice la gente es, bien, ahí están, ese organismo no debe existir en este país. Doctor, ¿usted está de acuerdo con eso? Yo he propuesto, junto con el doctor Simón Espinosa, el autor inicial es el doctor Espinosa, mi gran amigo, de cambiar el libro, pues el libro actual que es el que creó todas La estas Constitución. instituciones, la Constitución del 2008, ¿no? Esa es la causa, una de las causas y tal vez la más importante del desafuero, desorganización, como quieras llamarla, de lo que está ocurriendo en el Ecuador. Y ayer fue una comprobación más de lo que iba, de lo que está ocurriendo. Sin esa constitución no habrían estos recursos que ahora los van a castigar, ojalá, ojalá, los recursos de que cualquier juez de cualquier rincón del país le objeta cualquier resolución de otra jurisdicción y cosas por el estilo, en las que se ve que obviamente ahí huele a corrupción, pues, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ahí está el caso y entonces este rato una nueva mayoría se la llevaron la nueva mayoría le destituyó a la presidenta. Y veo que la presidenta es la misma que se fue de vacaciones con su amigo en los días de carnaval pagados por el Estado a Galápagos, pues, ¿no es cierto? Y parece que se ha pasado más tiempo en el exterior que aquí, y a veces comandando las sesiones desde el exterior o cosa por el estilo. O sea, eso es un caos. Doctor, pero el tiempo del país en este momento de crisis, de inseguridad, de falta de empleo, el tiempo da para reflexionar y no solamente reflexionar, doctor, sino que ir a la práctica, cambiando la constitución de Montecristi por la de San Joaquín. De una sola, por consulta popular. Por consulta popular se aprobó la Constitución de Montecristi, la del 2008, y las cosas pues se deshacen como se hacen, así que basta un pronunciamiento del pueblo y deja sin efecto su aprobación anterior a la Constitución del 2008 y declara en vigencia para que no haya un vacío la inmediatamente anterior, la del, la del año 98. Pero doctor, los tiempos cambian y también las necesidades y las situaciones del país han cambiado, ¿verdad? Ahora tenemos la inseguridad como uno de los principales problemas y necesidades del país, también la crisis económica, la impunidad, por ejemplo, doctor. Entonces, si cambiamos o modificamos la constitución actual por la de 98, ¿esa sí va a dar respuestas a los problemas actuales? Basta poner una transitoria para que digas quedan incorporadas las disposiciones
de las leyes ordinarias, de las leyes comunes, etcétera, etcétera. Basta con las transitorias, don Alcides, ¿sí? Porque mire, hemos tenido dificultades, ha pasado el tiempo, se han hecho consultas de todo tipo al pueblo y solamente la tesis suya con la del doctor Espinosa y que tiene muchos seguidores más, ha quedado solamente en eso, en propuestas, ¿no? Debe llegar un momento en que alguien diga, bueno, probemos, modifiquemos la constitución porque la actual no nos lleva a ningún lado, pues doctor. Y eso solo puede hacerlo el presidente de la República pidiendo poder o pidiendo la autorización del pueblo del Ecuador. Entonces, en la consulta puede arreglar todo con una sola y para cambiar de constitución y unas pocas complementarias, digamos, ¿no? Pero estamos arando en el mar y aquí ya vemos este rato cómo están de nuevo acusándose entre ellos, entre el gobierno y los otros partidos, de cómo dar una solución a los problemas de los municipios, de los consejos provinciales, las rentas de ellos y todo para que no se vea afectado, y tienen razón de los que la sostienen, para que no se vea afectada la consulta, que creo que es después de 17 días o algo así, ¿no? Sí, así es. 29 de abril, me parece que es. Las 8 de la mañana, 51 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Mauricio Gándara Gallegos. Más preguntas de mi compañera Noemí Ceballos. Gracias, Alcides. Doctor Gándara, desde su percepción, y es un tema bastante personal, ¿considera usted que en la situación que estamos es totalmente viable ir por una consulta popular? ¿Podría ser más bien simplemente un tema de reformas? Porque se habla mucho de que en la consulta popular, pues, incremento de penas, pero en realidad hay estadísticas, no lo digo yo, sino que las estadísticas en cuanto a el tema de procesados es realmente muy baja. O sea, es decir, hay muchos expertos en el tema que sostienen que tal vez la solución no va por el incremento de penas, sino más bien en el que sea efectiva, pues el juzgamiento del cometimiento de faltas, ¿no? Como parte tenemos ahora estos casos que han sido sin precedentes, Metástasis, Purga, y hoy día hay caso Plaga también, que allanamientos hace, me parece, el día de ayer, antes de ayer. ¿Considera usted que en realidad va a ser un cambio fundamental el que se incrementen las penas y las cosas que se están incorporando dentro de la consulta popular? Distingamos las cosas. Yo no creo que con el aumento de penas se solucione nada, porque quienes están alineados o incorporados en esta conspiración del crimen organizado, cosas por el estilo, no van a cambiar, pues, si tienen el negocio de la droga, porque le suben 4 años, porque le hacen esas cosas, no se cambian así nomás porque sí. Esas son para más, me ha parecido siempre, para llamar la atención de la ciudadanía. Entonces, póngalo en prisión perpetua, córtele en la pierna, eso no cambia la situación del delincuente porque pertenecen a organizaciones y ellos se defienden en su mundo y se han estado defendiendo, por ejemplo, y se seguirán defendiendo con otros medios, con esto de los recursos de protección para que salga el último pícaro del país con libertad ordenada por otro juez pícaro, ¿cierto? De la misma cosa. Así que el aumento de penas no cambia en nada. Como creo que poco cambiará esta pregunta sobre la extradición. Yo votaré a favor de que sí haya la extradición, pero poco cambiará, porque en Colombia, donde sí existe este recurso, que es para poquísimas personas, y Colombia lo que ha hecho es duplicar la producción de droga y seguir siendo y con más fortaleza el principal productor y comercializador de la droga, pues, ¿no es cierto? Entonces, Claro. esto de la extradición y cosas no va a cambiar, la gente se ilusiona con eso, sí. Eso tiene un procedimiento y cosas, no va a cambiar la naturaleza de las cosas, ni el estado general
de las cosas. Yo voy a votar a favor de eso, pero no creo que sea una mayor solución. Ok, y hablando sobre el tema del estado de excepción, me parece que la última ampliación fue el 7 de marzo, 30 días, y si estoy en lo correcto, de acuerdo a las declaraciones de la ministra Palencia, pues ha dicho que no se va a extender plazo y no sé si estoy en lo correcto, creo que tampoco tiene forma legal de volver a extender el plazo del estado de excepción. Así Se es, usted habla tiene la sobre razón, doña Noemí. Ujú. Sí, se habla sobre mecanismos adicionales como para mantener militares en la calle, o sea, sin que estemos en estado de excepción, pero la pregunta puntual es, luego del estado de excepción, ¿qué deberíamos de esperar? Porque ya hace algunos días, desde que más o menos el mes pasado, se empieza a escuchar incremento de crímenes, por ejemplo, lo que pasó en Manabí la semana pasada, en Puerto López, En es una Guayaquil, tragedia, en ujú, Guayaquil, correcto. Entonces, ¿qué esperar? Porque todo esto, digamos, es como una ola de que ola pacífica, momentánea, en realidad se está haciendo algo, hay un plan detrás de seguridad. ¿Cómo lo ve usted? vea lo que ocurrió en este largo fin de semana de los días santos, pues es una muestra de que las cosas no están debidamente organizadas o suficientemente organizadas, o los recursos del Estado son insuficientes, porque no estoy con la estadística exacta. Me parece que el Ecuador, que es el país donde más violencia hubo, crímenes de violencia, en el año pasado, creo que lo hacía con un número de 47 o algo así. Y aquí en el fin de semana ha habido 40 y hay suficiente para que sigamos encabezando esa lista negra de los países asolados Ujú, por la violencia. Veo que, y lo digo en mi artículo del día de ayer, veo que están organizando nuevas formas como un consejo de conciliación, no me acuerdo el nombre, pero van a ser un nuevo organismo colegiado. Los organismos colegiados en estas cosas no sirven para nada. Se reúnen, ya está el Consejo de Seguridad, ahora es otro consejo de ni sé qué, que y ya me voy a acordar esas cuestiones. Eso no sirve para nada. Se reúnen entre los mismos en distintas sesiones y mientras ellos están sesionando, el crimen organizado, que sí está organizado, como su nombre lo indica, sigue ujú, desolando al país, pues, ¿no es cierto? Lo que debe haber aquí es, que lo estoy proponiendo el día de ayer, es un gabinete de guerra. Si para Inglaterra, si para enfrentarle a Hitler en la guerra mundial, tenía un comité de guerra, un gabinete de guerra de 5 personas presididas por el señor Churchill. No es que se hace con estas, con estas cosas del comité de crisis. Pueden hacer 50 comités de crisis, no van a solucionar nada con eso. Lo que necesitan es gente experta y decidida que enfoque entre pocos cómo dirigir las operaciones contra el crimen organizado. de acuerdo, de acuerdo. Sobre los casos de metástasis, purga, plaga, casos sin precedentes, ¿cómo se ve la actuación de la fiscalía? Porque ya han salido pues noticias de que hay temas también detrás, que la fiscal, un tema de chats, hay temas mediáticos ya también involucrados con la parte eh, bueno, de personas que salen en la televisión, etcétera. ¿Hasta qué punto ya se puede volver estos casos más mediáticos y de farándula que un caso en realidad que tenga que ver con combatir el crimen organizado como tal que está incrustado en nuestra función judicial? La fiscal está actuando correctamente, valiente, decididamente, y no está regresando, y ojalá no caiga en la tentación de contestarles a sus detractores, de contestarles públicamente,
declaraciones o cosas por el estilo, simplemente por los medios legales que ella tiene. Yo les recordaba que el hombre de tanta entereza como fue el presidente García Moreno, en sus luchas contra Urbina, contra ellos, y que eran luchas políticas, allí no había el crimen organizado, no es que no había en alguna manera el crimen, pero no había el crimen organizado en ese sentido. Y entonces la fiscal no debe hacer lo que decía García Moreno, que esa clase de personas, de esos delincuentes, no deshonran cuando insultan, deshonran cuando hablan a favor, porque ellos hablan a favor de los que se les parecen, los hijos del oprobio, ¿no es cierto? Entonces no debe mirar ni a ni a los que le alaban, ni a los que le censuran. Debe seguir con las acciones en la forma con tanta entereza que lo está haciendo, pues, ¿no? Ayer los han metido presos a esos jueces que de cualquier rincón de la patria, por alguna tentación en que les han dado les han dado la protección, un habeas corpus, cualquiera de esas medidas de protección de los que usan los inocentes, por supuesto, pero también los delincuentes, que se ve que son sentencias pagadas para obtener su libertad, la liberación de sus bienes mal habidos y cosas por el estilo. Ella tiene que seguir firme sin mirar a los lados. Las 9 de la mañana, 1 minuto, 9 de la mañana, 1 minuto. Estamos dialogando con el doctor Mauricio Gándara a través del programa Punto de Vista de Radio Atalaya. Doctor, usted ha manifestado la necesidad de un gabinete de guerra, hablando del tema de la seguridad. Sí, Pero, doctor, sería muy interesante que usted nos diga, que nos dé unos 2 o 3 puntos de cómo estaría constituido este gabinete de guerra. Por ejemplo, en mi caso como periodista, yo creo que en este momento ha llegado la obligación del país de tener una política de comunicación definida en cuanto al tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque al crimen organizado le interesa porque en los medios de comunicación, en los diarios, salgan todos los días sus crímenes. Ese es el convenio, pues, de ellos. Y entonces estamos nosotros de una manera directa o indirecta coadyuvando a los propósitos del crimen organizado. Entonces, para eso yo digo, hay que definir una política de comunicación para que esta política de comunicación aporte a las operaciones militares y policías y también aporte a la modificación de lo que debe de ser una conducta ciudadana frente al crimen organizado. ¿No le parece, doctor? pero por supuesto hay que prescindir un poco también de los ciudadanos honrados que cumplen con sus obligaciones, pero muchos se dejan tentar, tienen adentro el morbo y dice, a ver, que le contesta entre ni sé cuantitos con la fiscal de esas cuestiones. Somos morbosos. Entonces, esa ya es una cuestión muy difícil de combatir, pero tiene que haber una política de comunicación como un estado de guerra, como decretaron, estamos en estado de conflicto, ¿sí? Mire, por ejemplo, doctor, el tema este de las vacunas, ¿verdad? Porque el crimen organizado, cuando se es desplazado, como lo está haciendo por medio de los operativos policiales y militares, el crimen organizado, cuando se es desplazado, busca otras alternativas y encuentra, por ejemplo, el tema de las vacunas. ¿Por qué el tema de las vacunas prolifera? Porque la gente está indefensa, pues, doctor. Pero si la Pero gente estuviera armada, ahí los delincuentes que van con las vacunas tuvieran un poquito más de temor y no hubiese tanta cantidad de gente perjudicada que a cada rato es víctima de las vacunas, ¿no le parece? ¿El porte de armas es necesario o no en estos casos? yo soy graduado en el ejército, en el colegio militar. Siempre tuve el permiso de portar armas, porque el portar armas implica no solo que se verifiquen sus antecedentes, ¿no?, sino que sepan usarlo, pues, porque también cree la gente que con sacar un revólver a veces de fogueo y de cosas les va a servir de algo. No, eso es una cosa muy delicada. Alguien saca el revólver, no sabe usarlo
y más bien justifican al delincuente que sí llega preparado. Así que es una cosa delicada, como yo no quisiera estar como siempre, porque por estos antecedentes que tengo de mi carácter y de mi formación militar en los 3 años en el Colegio Militar Eloy Alfaro, y porque he leído mucha historia militar, esas cuestiones. Entonces, ¿con qué tranquilidad saldría yo a la calle? Pues no es cierto, ¿con qué tranquilidad? Porque yo estoy en condiciones de defenderme porque estoy preparado, pero no todo el mundo está preparado. Muy Doctor, pocos están preparados. le insistía en esa tesis que usted ha dicho ahora, ¿no? El gabinete de guerra. Por ejemplo, ¿cómo estaría estructurado un gabinete de guerra, según usted? Ya le digo que Churchill presidía de 5 personas, pues los están a cargo de la defensa, de la política internacional, los que conocen, los que están manejando el término. Yo no sé pues, si los actuales funcionarios del ministro de Defensa, que parece que es más bien un experto en lucha personal, de defensa personal, pero no en política militar. Pero esos son los funcionarios los que están a la responsabilidad de la seguridad nacional, tanto en el orden interno como en el orden externo. 5 en la guerra mundial, gabinetes de guerra. Y si les ve usted este rato en Israel, tema aparte. Pero ayer le pedía la convocatoria ya a elecciones para que se vaya el primer ministro Netanyahu. Y el que le pedía es uno de los de la oposición que está integrando el gabinete de guerra, ¿cierto? Así que no es ya cuestión de llamar a estos tribunales, a estos nuevos sitios de gabinetes de crisis o cosas, sirven para sesionar, para impresionar al público tal vez, pero son más bien hechos para enredar las cosas. La justicia también debe tener un papel preponderante en esta estructura que se piensa definir, ¿verdad?, para enfrentar a la delincuencia y el crimen organizado. La justicia, porque al final de cuentas, los militares y los policías van y detienen a los criminales y los entregan a la justicia, y la justicia a veces los deja libres. Entonces yo digo, la justicia debe tener un papel preponderante en esta mesa, debe ser una de las patas principales de esta mesa, que significa enfrentar la seguridad. ¿Qué papel debe tener la justicia en todo esto, doctor? El gabinete de guerra no es para empezar a meter a todo el mundo. Eso hay que manejarlo por separado. Y ha hecho bien al fiscal en meterles presos a estos que venden las sentencias o cosas por el estilo. Pero un gabinete de guerra es de acción para penetrar en todos los estamentos. Por supuesto que no es que ellos solitos, ellos dan las normas y las órdenes. Entonces, eso tiene que reproducirse en todo el país, en las alcaldías, en las prefecturas, pero las normas, un gabinete de guerra que sepa de lo que está hablando. Claro. Doctor, una pregunta. Teniendo en cuenta el gobierno de un año y medio, ¿cuáles serían las acciones concretas que se podrían realizar, más allá de, como decía, declarar un estado de excepción, que sabemos que no puede ser permanente, que sabemos que dentro del estado de excepción, aún habiendo toques de queda, pues tenemos incidentes como los ocurridos? No son ¿Qué incidentes, es un crimen crimen? tremendo que le coloca ante los ojos del mundo. 40 en un fin de semana por muertes violentas y en distintos sitios. No, eso es un horror. Todo lo que hace falta es, perdóneme, lo que hace falta es acción tomada por gente que entienda el problema, porque eso no se aprende de la noche a la mañana. Pero, ¿cuál es, o sea, tomar acción, pero qué se hace distinto de lo que no se está haciendo ahora? Porque hay, digamos, a la par casos analizados por fiscalía, pero ¿qué se hace? ¿Son las cárceles, En militares, todo lo que sea policías? seguridad, doña Noemí, en todo, la acción firme, decidida, porque de que saben que hay gente firme a cargo, el crimen se cuida, pues, ¿no es cierto? Así que no es solo un decálogo, sino un gabinete de guerra
que sepa lo que está haciendo y dé las disposiciones necesarias para mantener el orden, ¿no? Ok, y un plan como mediano o largo plazo, porque el tema está en que parece ser que el tema de seguridad, que no debería de ser un plan cambiado en función del gobierno que está, ha venido funcionando pues de esa manera. Bastante se critica del gobierno anterior, que poco hizo respecto a seguridad y que fue, digamos, parte de que se empezó a agravar la situación. Yo no estoy diciendo que haya sido el origen, porque no creo que haya sido de esa manera, era algo No, que ya venía sucediendo, pero cómo administrar para que el tema de seguridad no sea o no cambie en función del gobierno de turno. vea, las disposiciones que están adoptando y la misma que aprobó el Congreso, la Asamblea, de la modificación constitucional para que las Fuerzas Armadas puedan cooperar con la policía, esa sí es una medida. Esa, esa sí es una medida. Es decir, tener los instrumentos legales y ese es el instrumento legal. El resto es cuestión de los hombres, de los hombres. Los países, como se ha dicho tantas veces desde las épocas de las culturas greco-romanas, romanas particularmente, pues depende de la acción, de la decisión de los hombres que están a cargo, nada más, ¿no? Los estados de muchas leyes son los estados corrompidos. Para todo creamos una ley, un reglamento, una cuestión, un organismo de un gabinete de crisis o cualquiera de esas cosas. Eso le indica que están más perdidos que el hijo de Limber, como se decía antiguamente, ¿cierto? Y hacia la sociedad, de jueces, la corrupción está Eso ya no es la incrustada. sociedad, sino la autoridad. Ellos son, por eso hace bien la fiscal en haberles metido en esta nueva, la plaga creo que se llama, a esos Ujú. jueces Caso plaga. que se ganaban sus honorarios, sus medios de vida ilícitamente, concediendo, concediendo estos recursos a cambio de un honorario. No es honorario, pues eso, porque más bien va contra el sentido de la palabra. Las cuestiones a base de coimas, pues, ¿cierto? Ujú. Claro. Mira, Aprovechemos de... déjeme decirle una cosa. Yo como Correcto. ministro de gobierno, a la caída de Lucio y con Palacios, yo ministro de gobierno enfrenté 19 paros provinciales y cantonales. No me venció ninguno, ¿no? ¿Y A los cómo que los no les enfrentó y había con qué vencido, ¿Cuál medida? fue la medida? les invité a hacerlo aquí en Quito, de los consejos provinciales, a los organizadores, en Quito, en el cuartel San Vicente. Así nos poníamos de acuerdo, pero no cogido del pescuezo en las localidades de cada uno, ¿no? Es la acción, la decisión, y a los dos alcaldes o prefectos los dice con orden judicial meter presos, punto. Ujú. ¿Y usted cree que esa fórmula podría valer en estos casos actuales, doctor? Decisión es todo, don Alcides. Decisión. Y por supuesto, estar al tanto de cómo funciona el Estado. Pues no le puede poner a personas que no entienden de la materia para que manejen las que no son de su conocimiento y llegan a experimentar, a hacer lo que el asesor o quien sea les diga lo que hay que hacer, porque no saben, simplemente porque no saben. Sí, porque ahora llegan al diálogo y lo primero que hacen es o plata o paro. No Claro, Sí, hay, dialoguemos a ver cómo vamos a resolver el problema. claro. La caja fiscal está sin un centavo, el país no tiene ingresos porque el petróleo, no estamos produciendo petróleo, la minería tampoco, tenemos que aumentar los impuestos, etcétera. Y Ujú. así siempre, así no se puede dialogar tampoco, pues a base de la fuerza y de la amenaza. claro. Pero es cuestión, le repito, del carácter de las personas. Ahora, si se empiezan a echar la culpa de lo que está pasando en los consejos provinciales y en las alcaldías, porque dicen que van a venir a reclamar pacíficamente, y empiezan a echarse la culpa del presidente Noboa, al presidente Lazo,
mientras el crimen organizado, los que quieren promover el caos deben estar riéndose, pues, ¿no es cierto? Ujú. Claro, hablando, este, ay, se me fue Sí, doctora, aprovechamos de su presencia porque quiero preguntarle algo que tiene que ver con la política internacional, de la cual yo sé porque usted domina ampliamente los temas. Lo de Venezuela, doctor. Desde mi punto de vista, yo creo que la oposición venezolana una vez más cayó en la ingenuidad y en las redes mentirosas de Maduro cuando prometió que iba a dar la oportunidad para que todos sean candidatos a la presidencia y después ocurrió que la candidata fuerte de la oposición, Marina Corina Machado, no lo va a hacer y tampoco la que va a reemplazarla a ella, Corina Lloris. En estas circunstancias han dicho que van a esperar 5 días, 10 días más para que finalmente tengan un candidato de la oposición. Doctor, Maduro no va a entregar nunca el poder. Ya lo ha dicho, Nunca. que él va a ganar por las buenas o por las malas. Entonces, pongámonos de acuerdo, pues, y que la oposición venezolana sea un poco más realista y no ingenua, doctor, ¿verdad? Ya no sé juzgar si es por ingenuo, sí parece que hay una dosis de todo eso y que es creada en gran parte por los que querrán ser el candidato de la oposición, pues, ¿no es cierto? Entonces ya le desconocieron a la señora María Corina Machado. Pero aquí tiene que haber la acción, debería haber, todos estamos en el debería, y eso es lo que debería procurar el Ecuador, incorporarse a las sanciones al gobierno de Maduro, pues no es cierto, claro. Vea, la Carta Democrática, con la Carta Democrática, se valieron para que le restituyan al coronel Chávez, que las cámaras y todo habían logrado votarle, le votaron 24 horas, pero salieron enseguida la Carta Democrática, que ahora no se usa para impedir la maniobra esta vil de Maduro. pero si es así, o sea, ¿qué se puede esperar del Estado? Jamás Maduro dejará el poder, o sea, Por hasta eso que esté la en este unión, planeta. la unión, sí, sí, la unión de todos en América, pero claro, ahí hay los pocos discordantes o cosa por el estilo. Por eso es que está como está Maduro, ¿no es cierto? Chávez inauguró y le escogió a este gran gorila para que siga dominando la pobre Venezuela. Pobre en este caso, país riquísimo, el de mayores reservas petroleras del mundo. Claro, o sea, porque entiendo que desde un punto de vista legal él es el presidente y difícilmente alguien pudiera cambiar ese régimen y todo lo que se está haciendo para evitar que la oposición vaya y le quite el poder, ¿no? ¿Sí? Es difícil encontrar los recursos legales para hacerlo, porque el mundo está dividido. Vea usted cómo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el organismo de la paz, ha estado atado de pies y manos en el asunto de Gaza y en el asunto de Ucrania, porque los Estados Ujú, Unidos ponen el veto en favor de los que él quiere, en el caso de Gaza, o Rusia que pone su veto cuando tratan de entrar en otro campo que le perjudica. Así que las Naciones ujú. Unidas también están en serio cuestionamiento y lo dice su propio secretario general, que es para mí una persona admirable. Ujú, de acuerdo. Ahora, solamente para cerrar el tema, porque de verdad es preocupante el tema de seguridad aquí en Ecuador. De hecho, estaba leyendo una noticia de que ha habido amenazas a un alcalde de la provincia de Manabí. O sea, estamos en un país en donde hace como 2 semanas también mataron a la alcaldesa, creo que era del Cantón San Vicente, si estoy en lo San correcto. Vicente, sí, Sí, de San Vicente. Bueno, en su momento lo de que ocurrió con Agustín Intriago, que es el alcalde de Manta, y ahora hay otra amenaza para otro alcalde de otra provincia de Manabí, de Los aguas. Tosagua. O sea, no, es insólito el que
estemos viendo países en donde hayan siempre amenazas a alcaldes, ¿no? Sin perjuicio de pues lo que hoy se investiga en cuanto a la relación de los casos metástasis que tenían o que han nombrado algo de relación con el exalcalde de Manta Agustín Intriago. El problema Eh, central, sí, el problema central aquí es porque los carteles de la droga tuvieron una reunión en Sinaloa, donde toma el nombre el más famoso de esos carteles, el año 3. Y allí dijeron, si nos están persiguiendo tanto en Colombia y en México, busquemos un sitio que nos alivie. Y escogieron al Ecuador porque con poca organización de su sistema judicial, con la vigencia del dólar que facilita las transacciones internacionales de este tipo, decidieron moverse y progresivamente se han ido incorporando aquí en el Ecuador. Eso es lo que hay que combatir y eso no vamos a lograr zafarnos de esa maldición, no vamos a lograr zafarnos mientras exista lo que la creó, que es la prohibición vigente desde el año 71 con el señor Nixon para declarar la guerra a las drogas, ¿no es cierto? Entonces la guerra a las drogas no las llevan pues allá adentro en los Estados Unidos, las llevan acá a los productores, no las llevan, no la practican a los consumidores, donde además se mueven cantidades inmensas de dinero y de todo se benefician en el fondo los bancos, aquí y afuera. Muy bien, doctor. Doctor Mauricio Gándara, le agradecemos por haber estado con nosotros para dialogar de los grandes temas nacionales que en este momento están pues en la mira y en el diálogo y en el debate de todos nosotros en los medios de comunicación. Le agradecemos mucho, doctor, por haber estado con nosotros y como siempre, Muchas gracias, don Alcides, y me encanto de conocerla a su colega. muy Muchas bien, gracias, Noemí igualmente. Ceballos Chávez. Gracias, mi querido Muchas doctor, gracias. pues, y lo seguiremos Gracias, leyendo don en las Alcides, columnas del hasta pronto. Universo, ¿no? Gracias, muchas Hasta gracias. luego, Bueno, gracias. 9 de la mañana, 22 minutos, 9 de la mañana, 22 minutos. Estuvimos dialogando con el doctor Mauricio Gándara Gallegos, fue ministro de Gobierno, actualmente es columnista del diario El Universo. Ya regresamos después de este breve corte comercial, estimados amigos.